Hola y bienvenidos y bienvenidas a Emprende con Éxito, a Clolarman. Como siempre, quiero daros la bienvenida a este espacio donde queremos inspiraros a emprender, sea cual sea la pasión que tengáis, y podáis aprender de los mejores, de los grandes líderes y los grandes expertos del mundo del desarrollo personal, los negocios y los deportes. Ahora, hoy tenemos a todo un emprendedor, ingeniero, empresario, y él es responsable del desarrollo de negocios en el Campus 360 aquí en Madrid, donde están ayudando a cualquier tipo de persona a convertirse en empresario. Él también es CEO y fundador de American Passion, además de ser responsable y delegado de varios negocios y varias empresas en Estados Unidos y en Asia, y aparte es speaker motivacional, formador de mentores y líder de varios equipos de networking. También deciros que dentro de su expertise, o lo que mejor se le da, son los procesos, la estrategia empresarial y luego también toda la parte de marketing digital e e-commerce. Y como último, también deciros que creo que es una persona que le encanta comunicar, conectar con las personas y sobre todo impactar en la vida de los demás a través del emprendimiento. Así que si eres alguien que quiere aprender sobre cómo emprender y un poquito de estrategia empresarial, espero que puedas dar una súper bienvenida a Pedro Villagrá. Pedro, welcome to the show. Gracias, muchas gracias, Armand. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, mil gracias por haber tenido un hueco, que yo sé que eres una persona muy ocupada, ¿no? Como me estás comentando, así que mil gracias a ti. Y a mí lo primero que se me viene a la mente es cómo un ingeniero, porque eres ingeniero informático... Robótico. ¿Cómo un ingeniero robótico decide luego empezar a emprender? Ostras, qué buena pregunta. Bueno, decir primero también que ingeniería robótica es una cosa que prácticamente no existe. Es una ingeniería industrial en rama automática que, bueno, pues como se trata de hacer luego procesos y con generalmente mecánicos y electrónicos, pues se lo llama robot, ¿no? La robótica. Pero la realidad es que yo estudié esta profesión con la sana voluntad de ejercerla, porque era algo que desde pequeñito me había gustado. Pero yo creo que también hay que remontarse un poco un poco más atrás. En casa siempre se vivió el emprendimiento. Mi papá tenía empresas, mi abuelo tenía empresa. Desde lo que yo escuché también a mi abuelo, todo el mundo en la familia ya venía un poco del mundo emprendedor, ¿no? En mayor o menor medida. Realmente yo creo que el que tuvo mayor éxito en los negocios en mi familia fue mi abuelo, y mi padre no tuvo tanta suerte, seguramente igual porque le faltó también formación, o porque también dicen, ¿no?, que las segundas generaciones se encargan de romper el negocio familiar, y la tercera venimos otra vez a tratar de levantarlo, ¿no? Entonces yo nací un poco empresarialmente en ese núcleo, y un poco con el estigma también, ¿no?, de tratar de hacer algo mejor de lo que habías visto que se podía hacer. ¿Y tú, Pedro, sentías un poco de presión por seguir con ese legado de los negocios? Hubo una época en la que sí, tuve esa presión, porque de hecho es impresionante cómo condicionan frases tontas que decimos los que somos padres. Ahora yo puedo entenderlo, ¿no? Y tenemos una responsabilidad enorme cada vez que vamos a decir frases tan bobas como el dinero no crece en los árboles, o, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, bueno, lo decimos con el mejor criterio y con la mejor tal, pero la realidad es que estamos marcando una creencia limitante a nuestros hijos. Y entonces yo creo que es algo a tener muy en cuenta y a tener esa responsabilidad, porque finalmente te termina marcando. Yo muchas veces yo he tratado de hacer también un proceso de crecimiento y de autoconocimiento, y me doy cuenta que la mayoría de esas veces que he tenido esas limitaciones o esas presiones, todo me ha venido por ahí, por determinadas cosas que pasaron o que yo escuché. De la familia. Sí, que escuchas cuando realmente eres pequeño, ¿no? O porque tu padre te dice, o porque tu madre te dice, o porque escuchas, o porque ves determinadas cosas, y tú naces y creces pensando esta creencia, ¿no? Y realmente es una creencia totalmente limitante, porque no estás permitiéndote sacar todo. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, tuve esa presión por continuar un legado, y eso además, de hecho, me ocasionó un conflicto interno importante, porque una etapa en la que, esa etapa de rebeldía, ¿no?, de los 17, 18, 19, hoy los niños empiezan mucho antes, ¿no?, pero en mi época era un poco así, y en la que estás tratando de
de convencerte incluso a ti mismo, ¿no? Que ese es el camino, que eso es lo que quieres, o es lo que quiere tu padre, o es lo que quiere tu familia. Entonces yo tuve esa dicotomía muy presente y bueno, finalmente además bueno, pues me costó casi una medio enfermedad, es una abogada, pero me costó una medio enfermedad, sí. Y oye Pedro, dentro de todas estas creencias limitantes, ¿cuáles crees que son de las que más se repiten o las peores? No sé, para alguien que quiera ser emprendedor, a lo mejor es falta de dinero, las relaciones. ¿Hay algunas que tú has visto? Totalmente, y siempre se repiten. Todas las relacionadas con el dinero son las que van a limitar a una persona a que saque su máximo potencial para ganarlo. Cuando hablas de amor, pues igual es lo mismo, ¿no? Es decir, un clavo saca otro clavo. Son bobadas que escuchas muchas veces, que pueden ser verdad o que no. Pero con el dinero es algo que se repite mucho. El que tiene dinero lo tiene de haberlo robado. Trabajando uno no se hace rico. El dinero no crece en los árboles. Son frases populares que seguro que todos hemos escuchado un montón de veces. Y la realidad es que te están poniendo una impronta en tu... exacto, te están poniendo un programa mental que es totalmente desafortunado. Entonces, yo ahora tengo un niño que tiene ya 11 añitos y cuando yo me doy cuenta de todas estas cosas, yo trato de... Claro. Porque te sale, porque lo sigues teniendo. O sea, esto que aprendes de niño no se olvida nunca. Otra cosa es que tú te eduques para saber esa responsabilidad y decir, ahora ya no hables más, o cambia el discurso, pero interiormente tu cabeza sigue pensándolo y quieres soltarlo. Entonces, claro, tienes que darte cuenta, espera, tu hijo es pequeño, vas a hacer algo que también te pasó a ti, entonces cámbialo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, cualquier persona adulta ahora tendría una conversación de negocios con mi hijo de 11 años, que tiene 11 añitos y se quedaría con la boca abierta, porque para él todo es posible. Y yo creo que al final es esto, cuando vas a ser emprendedor, todo es posible. Tú tienes que soñar, y tienes que soñar además a lo grande. Para hacerlo pequeño ya tenemos la vida, después los problemas, las circunstancias, o no estar en el momento adecuado, o no tener los recursos suficientes, pero soñar es gratis, coño, hagámoslo, y a lo grande. Qué bueno. Oye, a tu hijo, Pedro, ¿le has contado esa historia que me contaste a mí de eso que dijiste que en uno de tus primeros negocios os dejaron unos cuantos millones, tuvisteis una experiencia, lo perdisteis todo y luego lo recuperasteis? No sé si es lo que se lo has contado o no sé si te importaría compartirlo aquí, porque a lo mejor de ahí aprendiste varias cosas del dinero. No, él todavía no sabe todo. De hecho, bueno, pues yo te lo he contado ya, yo tengo negocios también en Hong Kong y yo qué sé, pues muchas veces cuando sale alguna película, mismamente, por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo Transformers, ¿no? Una de ellas, y justamente cuando se estuvo grabando esa película, Michael Bay montó un espectáculo tremendo ahí en las calles. Nosotros tenemos un apartamento en Tsim Sha Tsui, es un área muy concreto de Hong Kong, y yo recuerdo perfectamente una noche, porque esto se graba siempre de noche, pero Hong Kong es 24 horas, es una de esas ciudades que puedes hacer absolutamente todo a cualquier hora. Y me recuerdo perfectamente una noche haber terminado muy tarde de trabajar y salir de cenar y no tener sueño, irme al centro comercial a comprarme una camisa y unos calcetines y estar grabando allí. Y entonces hay una escena que pasa súper rápido de Transformers, estaban grabándolo y se ve a una cantidad de gente que está pasando por esa calle y ahí está su padre, está pasando por ahí Pedro, ¿no? Y quiero decir que yo le cuento algunas cosas y voy tratando también de dar moraleja, pero hay, claro, como con 11 añitos pues todavía hay cosas que no puede encajar o entender del todo bien y prefiero ir dosificándolas, ¿no? Pero la historia es muy, muy interesante y yo es como realmente empiezo en el mundo de los negocios por mi parte, pues teniendo recursos a través de una familia judía en la cual yo, bueno, pues tengo la suerte de ser acogido y empezamos un negocio prácticamente con recursos ilimitados y con una idea de negocio, con algo muy chulo que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado. Y ese fue el gran error. Perdimos cerca de 26 millones de dólares en menos de 2 años. Dios. Y yo pasé, claro, los momentos... Esos 26 millones, él como os los había como prestado, ¿no? Como a ver qué hacéis con él. Realmente no, realmente tienes una cuenta bancaria en un banco y esa cuenta no tiene límites, ¿vale? Entonces el del banco era, oye, necesito póliza y la póliza se ampliaba y necesito esto y tal. Entonces hasta que un día
pues llega y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Que me ha llamado el señor del banco, que hay un agujero importante, enseñarme a dónde vais a llegar con esto, cómo pensáis recuperarlo, y era un momento además caótico, que necesitábamos mucho más dinero porque estábamos en pérdidas, en números rojos por completo, y entonces, bueno, pues tuvimos que parar. Eso no es un frenazo, eso es un choque de trenes, o sea, es así, de 200 a 100, o sea, de 200 a 0 en un segundo, ¿no? Y pararlo absolutamente todo y dedicar tiempo a reflexionar qué habíamos hecho mal, qué habíamos hecho bien, y tratar de ver si de aquello que habíamos hecho bien se podía aprovechar algo, ¿no? Y esto es algo que es muy recurrente en los negocios, y la mayoría de la gente descubre qué está haciendo bien a lo largo de muchos años haciendo algo. Muy poca gente, a los 3 meses o al año de vida de su primera empresa, le preguntas, ¿tú sabes lo que estás haciendo bien? Él cree que está haciendo cosas, sí. Pero la realidad, o sea, párate, analiza tus números, habla con tus clientes, habla con tus proveedores, habla con aquel que te dejó dinero a deber, habla con aquel que te compra recurrentemente, pero no la pregunta de ¿por qué me compras? Hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Entonces, cuando nos paramos a analizar qué estamos haciendo, es cuando realmente empezamos a obtener respuestas. La vida es tan rápida y cada vez es peor, cada vez es más rápido todo, que no nos permitimos el lujo de parar a reflexionar, de decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y eso muchas veces encuentras el camino y encuentras la pista de ese, porque hay tanto ruido que no te permites el lujo de escuchar lo que está pasando, ¿no?, a tu alrededor. ¿Qué consejo? Porque, por ejemplo, uno de los que has dicho sería como pararse a reflexionar, ¿no?, y ver qué cosas estás haciendo mal, y si hay algo que estás haciendo bien, pues seguir haciendo eso. Pero ¿hay algo más que tú aprendiste de perder 26 millones a luego recuperarlos? Pues básicamente sí. Básicamente la gran lección, y que es algo además que de manera recurrente escucho, o sea, yo ya tengo identificado cuáles son los 2, 3 grandes errores que todo el mundo comete cuando emprende, pero hay uno que casi nadie habla de ello, y es que cuando te paras y lo reflexionas, justo lo que te voy a decir ahora, te darás cuenta que tiene mucho sentido. En el mundo de los negocios la gente está para hacer dinero, pero no vas a hacer dinero hasta que saques el dólar de la ecuación. Esta es una frase mía. Es difícil de masticar porque no es fácil de entender, porque yo estoy en los negocios para hacer dinero, claro, para hacer crecer el dinero y demás, ¿no? Pero realmente, cuando eres capaz de subir un plano de conciencia, sacar el dinero de toda la ecuación y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene que yo haga esto? ¿Mi producto a quién ayuda? ¿Me ayuda a mí a que la cuenta bancaria sea mejor? ¿Tengo esa presión por seguir vendiendo a cualquier coste? ¿Es de verdad necesario? Claro, cuando tienes la necesidad del dinero, solamente puedes pensar en eso. Me falta, tengo que vender más, tengo que achuchar en compras, tengo que hacer este plan estratégico de marketing, tengo que no sé qué, tengo que no sé cuánto. Y muy pocas veces te paras a pensar por qué narices estoy haciendo esto que estoy haciendo. ¿Y de verdad esto que hago me hace feliz? ¿Y de verdad esto que estoy haciendo hace bien a otras personas? Cuando eres capaz de sacar el dinero de la ecuación, es muy difícil. Cuando eres capaz de hacerlo, las cosas empiezan a tomar sentido. Esto es un poco lo que estábamos justamente hablando antes del tema del propósito, ¿no? De encontrar primero tu por qué. Es algo complicado porque a mí yo creo que incluso me pasó, ¿no? Porque todos, bueno, yo a lo mejor que soy muy joven, pues pensamos que el dinero, ganar dinero es como el éxito. Pero bueno, a mí un poco lo que me pasó es que cuando llegas ahí, inmediatamente te das cuenta de que claro, a lo mejor eso no es, ¿no? Siempre hay algo más. El dinero es un bien necesario, que lo necesitamos, y muchas veces pensamos que cuanto más mejor. Ajá. Y bueno, eso habría mucho que discutir, porque es verdad, y no hay que ser hipócrita. Con dinero se puede vivir bien y con mucho dinero se vive todavía mejor. Eso no hay que ser hipócrita y hay que decirlo, ¿no? Pero por el otro lado, ¿para qué te sirve tener dinero si luego no tienes nada más en tu vida? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no tienes nadie con quien compartirlo? ¿De qué te sirve haber gastado toda tu vida en crecer una empresa y no haber crecido una familia? Exacto. Muchas cosas, y todas van relacionadas con lo mismo. Entonces, yo creo que en todo camino empresarial siempre tiene que haber una parte de reflexión, de tratar de sacar ese ego personal de yo quiero esto y quiero lo otro por amasar o por decir que tengo,
y tratar de centrarnos más en qué percibo yo a nivel, vamos a utilizar la palabra espiritual o de conciencia superior. Sé que son conceptos un poco densos de masticar, pero la realidad es que cuando llevas años en todo esto, yo llevo ya, va a ser casi 26 años emprendiendo y generando empresas y distintas cosas, y me encanta y soy un apasionado y cada vez más y no me canso, ¿no? Yo siempre digo además que yo no trabajo, o sea, yo estoy de vacaciones todo el año, o sea, porque me encanta lo que hago, ¿no? Pero realmente te das cuenta que siempre tiene que haber un inicio, y ese inicio la mayoría de las veces se olvida. Yo tengo escuchados a chicos que están estudiando tanto en carreras formales de empresariales o de económicas, o gente ya que estudia cosas relacionadas con el emprendimiento, incluso gente que hace másters y MBAs específicos ejecutivos, y yo no he escuchado nunca, párate a pensar sobre el yo, o sea, quién eres tú, qué quieres de la vida, no el dinero, o sea, olvídate del dinero, qué más hay detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que reivindicar, que es súper importante, y que cuando ya llevas unos años y eres capaz de verlo en perspectiva, si yo te tengo que dar a ti un consejo, es saca el dólar de la ecuación. Es una frase que te digo explicada, y luego esto daría para muchos podcasts de hablar, pero realmente es una frase que me gustaría que tuvieras siempre en la retina, y que cuando te vayas a enfrentar a cualquier reto, desafío, nueva empresa, nueva idea de negocio que te venga, y voy a hacer esto, ¿no? Tómate 2 segundos para acordarte de Pedro y decir, ¿te acuerdas que Pedro me dijo, sácalo de la ecuación? Pues cuando empieces a soñar sobre esa idea de negocio que vas a tener, venga, vamos a soñarla, pero saca el dólar de la ecuación. Quedémonos con la parte romántica del emprendimiento, ¿no? Oye, Pedro, ¿hay algún relacionado a esto? ¿Crees que podrías recomendar algún libro, mentor o película que pueda explicar esto? O a lo mejor de alguien que tú hayas aprendido. Me pueden venir retazos. Antes hablábamos, ¿no?, de la película de la saga del Padrino, es un gran libro de negocios, ¿no? Hablando también de este efecto del dinero y de cómo ese efecto wow, ese efecto brillante hace que despistemos lo que realmente importa, lo que está por atrás. La película del Fundador es reciente, ¿no? Habla de la historia de cómo Ray Kroc fundó o refundó McDonald's, mejor dicho, ¿no? Y que su negocio no está en las hamburguesas, sino que en los locales, ¿no? Una película que condense todo esto, no, yo no te puedo decir, pero sí puedo aconsejarte encarecidamente justamente esto, que veas El Padrino. Lo hemos comentado antes y creo que es algo muy revelador. Sí, me ha llamado la atención, porque ya te he dicho antes que de todas las listas donde yo veo películas para emprendedores, siempre aparecía El Padrino, pero digo, bueno, El Padrino, porque además incluso ves la descripción del por qué la película y no te llama nada la atención, pero cuando me la has dicho... Exacto, entonces tienes que verla tal cual te he explicado, tienes que coger el mando a distancia, tienes que ver una secuencia y pararla y reflexionar sobre ella. Otra vez, otra secuencia, parar y reflexionar. O sea, no puedes verla de seguido porque cada una de las secuencias tiene un gran aprendizaje y tiene frases memorables y tiene ciertas similitudes con lo que es la vida real en el emprendimiento, y te vas a encontrar al bueno, al malo, al que te presta, al que no te presta, al que debes, el que te debe. Te los encuentras absolutamente a todos representados, ¿no? Entonces, una gran película. Qué bueno. Muy bueno. Bueno, pues ya te he dicho, yo esta noche ya miro la primera. A empezarlo. Y esto, Pedro, porque tú en el Campus 360, tienes muchos alumnos. Por curiosidad, ¿esta peli se la has puesto a alguien? No, de hecho es algo muy curioso, porque yo dentro del Campus 360 lo que hago es cubrir el área tecnológica. Yo soy el CTO y socio fundador de la empresa, pero yo llevo todo lo que es el área de tecnología y tratando un poquito, ¿no?, de digitalizar y de ayudar en los procesos de crecimiento de la empresa. Y yo, dentro de varios módulos formativos que tenemos de hecho un producto que se llama el MBA del empresario. Hablamos mucho también en un módulo muy concreto sobre el yo emprendedor, esto que contaba al principio. Pero digamos que la parte que yo doy, porque somos muchas personas que hablamos cada uno experto en lo suyo, pues yo trato de aconsejar un poquito en lo que son sistemas, tanto CRM, RPs, marketing digital. Es decir, yo no me meto tanto en la parte personal, porque hay personas que lo saben incluso explicar muchísimo mejor que yo, pero no he tenido oportunidad de poder hablar de esto, así que gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Yo soy el primero que estoy agradecido. Qué curioso.
Hay algo que también me llama mucho la atención, no sé si te conté, Pedro, bueno, que aquí al lado hay un chico que se llama Alberto, que él es de Perú y tiene mucho éxito en los negocios, ¿no? Ha abierto 3 empresas, tal, está aquí viviendo en casa, está facturando 60.000 al mes. Muy bien. Y cuando llegó me dijo, una de las cosas que más me llama la atención, Armán, es que en Perú y por ahí a veces tienes que emprender sí o sí, porque con un mero trabajo casi no te da. No hay otra opción. Y cuando vine aquí sentí que estaba como todo muy cómodo, todo muy... O sea, que prácticamente no tienes por qué emprender para nada y que incluso a la gente no le apetece. ¿Qué opinas de esto? Y también te lo digo porque tú has estado también en Estados Unidos y has visto cómo es espíritu empresarial y también con todo el tema de la familia judía. Entonces, ¿qué opinas de todo el tema del espíritu empresarial en España en relación a otros países? Pues una pena, la respuesta rápida es esa. De hecho, el propósito real, cuando nos planteamos avanzar con el Campus 360 y de qué forma íbamos a tratar de plantarnos un poco en el mercado, el gran propósito del campus es justamente esto, es tratar de impulsar y de ayudar al ecosistema emprendedor. España, porque estamos en España, nosotros estamos a puntito ya de dar el salto a LATAM y es otra película totalmente distinta. Es totalmente cierto, aquí hay una comodidad absoluta. La mayoría de las veces, fijaros, es que al final los padres no implican, o sea, tratan de que los padres consigan o un buen puesto de trabajo o que sean funcionarios, es decir, tratan de buscar esa seguridad, sí, ¿no? Sí. Bueno, simplemente porque en estos países occidentales, en Europa, existe esa figura de que el funcionario no te pueden despedir y va a ser para toda la vida, y luego tú vas a un banco y dices que eres funcionario y tienes absolutamente todo, y coño, es que los que somos autónomos somos una raza en extinción. Claro, te miran hasta mal, somos como el demonio, vas a un banco ya de entrada por ser autónomo y no eres bueno, es como el mundo al revés. Sí. Y luego tú te vas a países como... La comparación es como comparar a Dios con un gitano, pero te vas a Estados Unidos y la película es totalmente distinta. Es decir, ¿por qué? Porque desde niño tú estás viendo en la propia televisión, en los late night shows, lo que tú estás viendo es cómo se enorgullece un país en las cosas buenas que hace la gente de su país y cómo un millonario se hace millonario de la noche a la mañana y cómo se hacen grandes negocios y cómo se cambia el mundo y la gente se siente orgullosa de ser americana. Los niños cuando entran en el colegio no rezan el Padre Nuestro, coño, se ponen la mano en el pecho y cantan el himno americano. Aquí parece que cuando nos enseñan una bandera, y yo con esto no quiero reivindicar nada, pero quiero decir, si eres español, eres español. Y si no estás a gusto con ser español, pues vete a otro país, ¿no? Pues tenemos un choque cultural enorme. Y insisto, que esto ya es entrar en otra batalla muy distinta, sí. Pero hay mucho que hacer, Entonces, uno de nuestros grandes propósitos es justamente esto, es decir, vamos a dar formato, vamos a tratar de impulsar, y de hecho, un poquito es lo que estamos haciendo, que no te lo creas. Actualmente, no sé cuándo la gente verá este podcast, igual dentro, lo van a ver ahora, pero imagínate este canal, ¿no? Dentro de años y alguien que conozca tu podcast dentro de 3, 4 o 10 años y vea esta entrevista, dirá, joder, lo que está diciendo Pedro. Bueno, a fecha de hoy, en España, en ninguna cadena nacional existe un programa de emprendimiento. Había uno en la televisión española de Juanma Romero y se han encargado de ponerlo a las 3 de la mañana, para que no lo vea nadie. ¿A las 3 de la mañana? Sí. Entonces, uno de los propósitos que nos pusimos dentro de Campus es conseguir un programa de audiencia nacional y a tal efecto, bueno, pues se firmó un acuerdo colaborativo con una cadena que se llama Negocios TV, que está en Movistar Televisión, el canal 125 a fecha de hoy, si no lo cambian. Se puede ver a través de la TDT en cualquier punto de la geografía y también se puede ver por internet en todo el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos una franja donde damos voz al emprendimiento, donde decimos la gente que ha levantado rondas de inversión, donde vienen a explicarnos su historia, su storytelling. No son anuncios, es gente real como tú y como yo que vienen a contar su historia o que vienen a contar su historia de un fracaso, también decirte, porque aquí no se habla de fracaso. ¿Cómo vas a ser bueno si no te has caído? Nadie ha aprendido a andar en bicicleta sin haberse roto las rodillas, golpearse las rodillas, de haberse caído 100 veces. Nadie.
Entonces, ¿por qué no se puede hablar de me he caído, tal? En Estados Unidos, de hecho, si tú vas a levantar una ronda de financiación, no te la dan si no demuestras que te has caído 3 o 5 veces. Claro. O sea, porque eres un niño bonito, no te has caído nunca y sabes hacer muy bien las cosas, como tú hay otras 300 personas. Ahora, si tienes el coraje de caerte y volverte a levantar, caerte y volverte a levantar, caerte y volverte a levantar, tienes algo. Entonces yo creo en ti. La ideas hay 100.000 cada día. Si la idea no vale nada. Yeah. Las mejores ideas, si no se llevan a cabo, no valen nada. La gente anda súper preocupada. No, es que esta idea no se la puedo contar porque me van a robar la idea o porque me va a salir competencia. Preocúpate de cómo la vas a llevar a cabo. Sí, exacto. Ahí está el negocio. Eso lo he oído varias veces. Ya está, es así de simple. Sí. Esto también te lo pregunto porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención sobre esto fue una cosa que dijo Antonio Banderas. ¿Tú te acuerdas de eso? Que decía, el 75% en Andalucía, no sé dónde era, querían ser funcionarios y en Estados Unidos era... Totalmente. Y es una pena. Y es una pena. Y te digo, a los niños en Estados Unidos, desde bien pequeñitos, se les enseña el arte de la negociación, se les enseña la oratoria. Sí, el otro día, bueno, mi hijo ahora en sexto de primaria, este año empieza en oratoria. Y no son todos los colegios. O sea, en algunos colegios yo me siento especialmente feliz de que me venga el otro día mi hijo y me diga, papá, empiezo oratoria. ¡Ostras, qué chulo! Claro. Porque yo supe lo que es la oratoria en Estados Unidos y aquí no se sabe lo que es. Claro. Entonces luego te ves a gente que tiene unas ideas de la leche y que quiere transmitirlas y no sabe cómo transmitirlas. No sabe cómo enamorar a la gente que tiene enfrente. Y a un inversor al final, o a un socio, o a un trabajador. Tienes que enamorarle, tienes que convencerle, tienes que hacerle partícipe de tu proyecto, de tu vida, de tu historia. Y es súper importante. Y si no sabes transmitirlo, ya está, no hay nada más que hacer. Tienes que rodearte de alguien que te enseñe o alguien que tenga esas aptitudes para hacerlo. Sí, súper importante. Por supuesto. Y en el MBA, en el campus, cuando por ejemplo alguien tiene, no sé, su idea, tiene una visión, tiene su proyecto, ¿tenéis una serie de pasos así a modo súper resumen para que alguien pueda emprender con éxito desde cero? No sé, cómo cojo una idea, hace esto. Claro, justamente eso un poco fue lo que pretendimos hacer con el producto del MBA del empresario. Eso es un producto dentro de campus. Y justamente eso, o sea, juntamos a más de 12 expertos ninguno profesor de universidad, que ese es otro problema. Muchas escuelas de negocio muy prestigiosas lo que tienen son profesores, exacto, pero realmente no han pagado la seguridad social en su vida. No saben lo que es tener que negociar una póliza de crédito con un banco, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces realmente nos juntamos unas cuantas personas que tenemos experiencia en los negocios, que nos hemos caído muchas veces y dijimos, vamos a ver qué se necesita desde la A hasta la Z para sacar un negocio adelante, desde la idea hasta que estés facturando lo que tú quieres facturar, ¿no? Y tal efecto creamos ese producto con ese interés. Por eso no hay una formación parecida. Como te decía antes, hay muchos máster ejecutivos, hay muchos MBAs especializados, pero te preparan para ser ejecutivo de una corporación. Te preparan para la alta dirección, pero no para hacer tu empresa. Te enseñan a trabajar bien, pero para un tercero. ¿Vale? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y aquí lo que pretendemos es justamente eso, que cualquier persona que tiene un sueño, que tiene una vocación de hacer algo en grande, ¿no? Con ese sueño, que sepa hacerlo, darle todos los recursos, tanto a nivel pedagógicos como luego prácticos. Es algo que además es muy práctico y por eso luego hemos creado una plataforma para conectar a toda la gente que tenemos en este ecosistema, hacer networking, que es algo súper importante. En los últimos años en España ya se está viendo el mundo del networking, pero yo me recuerdo hace años esto de aquí ni se oía hablar, ni se oía hablar. El tema de los mastermind es algo que aquí es totalmente tabú, casi es como una secta. Y yo es algo, pertenecer a un mastermind es como, ¿qué es eso, no? Sí. Y yo es algo que desde que yo fui para allá, o sea, tú empiezas y estás metido en un grupo de mastermind, en un grupo de networking siempre, mínimo en uno. O sea, mínimo. Que una de las dos cosas más importantes a lo mejor para cualquier empresario es tener el tema de la mastermind y un networking. Siempre, esto es algo como el ser vivo que necesita comer y otras necesidades fisiológicas diarias, pues el emprendedor necesita estar rodeado de gente que tenga una red de contactos muy amplia. Los negocios son contactos, no lo olvidéis nunca. O sea, tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero como no lo recomienden o no lo vendas, se quedó en eso, en una idea genial, pero nada más. Los negocios son a quién conoces, no es cuánto tienes, sino a quién conoces. Y eso lo vas a conseguir estar rodeándote de gente que estén bien conectados. Tú tendrás tus conexiones y los otros las suyas. Y necesitas, por otro lado, estar conectado de una manera muy intensa con gente que sea crítica.
Yo siempre pongo un ejemplo que diga el tough love, ¿no? Exacto, exacto. Yo pongo un ejemplo que es súper gráfico. Yo a veces que soy como... La gente me dice, pero te pasas mucho. Bueno, yo digo, cuando a uno le huele el sobaco, sí. Es muy raro que te huelas tú. Es muy raro. Porque tu nariz se acostumbra a este olor. Y cuando viene alguien y te huele, joder, este tío como huele a sobaco, pues es muy raro que te venga y te diga, oye, Armand, ¿te huele el sobaco? Sí. Por respeto, porque te da pudor, o porque, joder, pero piensas, joder, que te un mamarrano. Pero no me lo dices. Y tú necesitas rodearte de gente que cuando digas, oye, Pedro, mira, si vas por ese camino te vas a meter el ostión, perdón por la palabra, más grande de tu vida. Sí. Porque yo ya he pasado por ahí. O decirte, esto que tú piensas que es genial, eso no se lo vendes a nadie. Ya. No tiene sentido. Porque nosotros como emprendedores nos enamoramos de nuestras ideas. Sí. Pero no significa que el resto del mundo se enamore. Sí. Entonces necesitas estar rodeado de gente con la que poder compartir estas cosas y que te diga ese tough love. Claro y no bonito, ¿no? Exacto. Te huele el sobaco, ya está. Esto, pero yo sabes dónde... bueno, yo estuve en Network Marketing, creo que te dije, y uno de mis mentores siempre era así un poco, bueno, bastante claro conmigo. Y también, ¿sabes en quién lo vi? No sé si tú has visto The Last Dance de Michael Jordan. Michael Jordan a los jugadores de básquet tenía un ejemplo muy claro que decía que cuando alguien le empezaba a decir cosas bonitas, al partido siguiente perdía, o sea, no anotaba tanto. Dice, joder, o sea, y entonces cuando empezó a meter más caña, claro, pues no, él no era tan amigo de la gente, pero bueno, pues el equipo pitaba. Sí, exacto. Ahí está. Así que qué interesante. Oye, y para alguien que no entienda esto de la Mastermind, ¿qué es una Mastermind? Wow, el concepto lo acuñó por primera vez que se sepa Napoleon Hill en su libro de Piense y hágase rico. Es un libro elemental, es el libro como un católico tiene que haber leído el Nuevo Testamento alguna vez en su vida, pues si tú quieres emprender no se te ocurra empezar sin haberte leído el Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Este libro es la compilación de los grandes secretos compilados de las gentes más exitosas de aquella época. Creo recordar que es de 1958, creo recordar. Sí, por aquí. Y lo que hace es eso, estuvo 20 años de su vida entrevistando, lo que tú estás haciendo, pero en aquella época, entrevistando a la gente que él consideraba que era la gente más exitosa del mundo y preguntándoles una única pregunta. Seguramente les preguntaba muchas más cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Gente además que venía de unos orígenes súper humildes, gente que no tenía aparentemente recursos y de repente montar industrias enormes o tener una riqueza acumulada tremenda o tener un montón de empleados y tal. Y todo el mundo le preguntó, ¿no? Entonces él sacó pues un decálogo, ¿no? de las 8 cosas que él piensa que, bueno, siempre se habla de 7 más 1, que él piensa que recopiló de todo esto. Entonces, por no hacer spoiler, aconsejo que la gente vea este libro. Y ahí se acuña la palabra mastermind porque una de estas 7 grandes secretos es pertenecer a un mastermind. La palabra mastermind es mente experta. La mente experta no deja de ser el rodearte de gente... hay una frase muy chula que dice que si tú te rodeas de 5 tontos, tú serás el sexto. Y si tú te rodeas de 5 ricos, tú serás el sexto. Es así. Es decir, si tú quieres elevar tu vida, lo mejor que puedes hacer, lo más inmediato, en vez de pensar y qué tengo que hacer, y tengo que hacer aquello, no, espera. Empieza a rodearte de las personas adecuadas. Te vas a convertir en lo que tú ves en esas personas. Si esas personas entre sí se están rodeando con gente que tiene éxito, pues seguramente, por arrastre, tú terminarás. Te vas a convertir. Sí, aunque no quieres. Hay un refrán muy castellano que dice que 2 que duermen en un colchón son de la misma condición, ¿no? Es decir, al final... y otro muy bueno es que lo normal es que el guapo... O sea, lo normal es que el guapo se haga feo, no que el feo se haga guapo. Con lo cual, si tú te rodeas de gente peor a nivel intelectual que tú, y tú no pienses que vas a tener la capacidad de cambiar a 5 personas y elevarles. Lo más fácil que te puede pasar es que tú bajes un nivel y te pongas a su nivel. Eso es inmediato. Con lo cual, tienes que saber dónde estás tú, qué es lo que quieres conseguir y busca a esa gente que tú crees que tiene eso que tú quieres tener y trata de rodearte de ellos. Entonces, al final, un grupo de mastermind es esto, es gente que compartimos determinadas cosas en común, que sobre todo tenemos esta conciencia de
de necesidad de rodearnos y de decirnos a la cara con respeto, con cariño, te huele el sobaco, de hablarnos con esa tranquilidad, con mucho respeto, porque no es fácil, pero es una de las grandes pautas. Sí. Pero al final te coloca en una situación de estoy creciendo, cuando menos te das cuenta. Bueno, yo tengo un grupo que fundé en Madrid, de hecho nos llamamos Autónomo Anónimo, hay una web, autonomoanónimo.com, ahí hay un pequeño vídeo donde explico qué es un mastermind así en 2 minutos, y por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando nos encerraron en la pandemia, pues todos son autónomos, todos tienen sus negocios. Además, yo no me voy a un grupo de gente que tiene muchos empleados. La mayoría de la gente son autónomos o son micropymes que tienen 1, 2, 5 trabajadores. Y fueron momentos extraordinariamente duros, cuando no sabes... Porque bueno, el que es funcionario le va a caer el sueldo igual, ¿no? Sí. Pero uno que no te permitan salir a trabajar, que no te permitan facturar y que encima tienes que seguir pagando nóminas... o sea, esto fue especialmente duro, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Ya no vamos a meternos en el área de las muertes, la enfermedad y todo eso. A nivel económico fue especialmente duro. Entonces, ahí pasamos de hacer reuniones que hacíamos, que seguimos haciendo, mensuales, nos juntamos una vez al mes, y ahí empezamos a hacerlas semanales. Y de hecho tuvimos semanas de hacer 2. ¿Por qué? Porque teníamos la necesidad de estar conectados, todos en casa, encerrados, y fue tanto la necesidad de hacer algo juntos, tenemos que mantenernos despiertos. La mayoría de la gente pues se dedicó pues a hacer sudokus, o otros a aprender chino, otros a salir por la tarde a aplaudir, que está muy bien todo esto, ¿no? Sí. Nosotros nos dedicamos a escribir un libro. Fíjate. Escribimos un libro entre todos. Sí, el del libro García, ¿no? García, exacto. Ajá. Escribimos un libro entre todos, cada uno un capítulo. Ajá. Y el topic común que quisimos poner era: si tú tuvieras que enseñar lo mejor de ti que has aprendido en tu carrera empresarial, ¿cuál sería ese secreto? Y entonces... ¿Y cuál fue tu secreto, por curiosidad? Piensa en grande. ¿Piensa en grande? Sí, no puedo dar... Hay un libro que se llama así, por cierto. La magia de pensar en grande. Sí. Piensa en grande, te doy un truco, y además en la última página del libro hay un regalo, un bonus track especial. El libro se llama García, Aventuras de un Autónomo Anónimo. Sí. Lo puedes encontrar directamente también en Amazon. En la página web de autonomoanónimo.com también está. Y decir que bueno, el libro salió y salimos siendo bestseller. Empezamos el día de Black Friday, con lo cual estuvimos desde marzo todo el proceso de escritura, edición, maquetación, revisión, hasta noviembre, y cuando salimos estuvimos siendo bestseller durante 5 semanas. A fecha de hoy sigue siendo bestseller en 2 categorías. Es un libro muy práctico, escrito desde el corazón, y bueno, pues como nota a pie de página, o 2 notas a pie de página. El libro se llama García porque es un avatar, buscamos un avatar al que cada uno íbamos a enseñarle algo. Entonces era un viaje, es un viaje a esa persona que se llama García, al que le vamos contando cada uno nuestra mejor píldora, ¿no? Y se llama García porque en el grupo pues hay más de 5 personas que se apellidan García, incluso tenemos a alguien que es García García. ¿En serio? Entonces ese es un poco el topic. Y la otra nota a pie de página también muy interesante es que durante la pandemia 2 miembros del Mastermind fueron diagnosticados con cáncer. Y me toca especialmente un poco la fibra porque una de ellas es mi mujer. La diagnostican el cáncer de pecho prácticamente una semana antes de que nos encierren. Y es un proceso que no es nada fácil, es un proceso... complicado de tragar, de pasar y de todo esto, pero además cuando estás encerrado las inquietudes son todavía peores, ¿no? Decidimos unánimemente y otra persona pasó exactamente por el mismo proceso, y cuando estábamos ya para sacar el libro y para ponerlo en Amazon, pues nos ocurrió que teníamos que hacer algo con el dinero que recaudáramos de la venta de este libro. Este libro no se escribió para ganar dinero, se escribió para unirnos, para hacer algo, para dejar un legado, ¿no? También. Y bueno, pues por unanimidad decidimos acordar que todos los beneficios van a ir íntegros a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Española. Bueno. Y así fue. De hecho, hablamos con la asociación y bueno, yo soy encantado siempre de que participemos. Y así sigue siendo. O sea, es un libro que tiene doble propósito. Es un propósito de autoayuda, es un libro muy práctico, escrito desde el corazón en todas las personas. Y segundo, pues que cuando lo estás comprando estás contribuyendo
Hay algo más siempre, ¿ves? Saca el dinero de la ecuación. Y el tema, ¿esta es la mastermind que tienes ahora dentro de 2 días? Correcto. Los últimos jueves de mes sigue siendo el grupo, se llama Autónomo Anónimo. Invito a quien quiera que nos vea en la web y se pueda apuntar gratuitamente, puede venir a experimentar un mastermind y luego ya al que le guste pues se le comenta, ¿no?, cómo entrar en el grupo y cómo participar. No aceptamos a todo el mundo, eso es otra de las cosas. Es decir, yo sí te invito a que vengas, invito a que experimentes al menos una vez en tu vida lo que es un mastermind, pero luego nosotros tenemos que detectar que eres una persona válida para integrarte en un grupo, sí. porque al final es un grupo donde hay mucho cariño, donde hay mucho amor, donde realmente hay mucho respeto, nos ayudamos mucho entre nosotros y lo último que podemos o que debemos hacer es meter garbanzos negros, ¿no? Entonces es algo que yo respeto profundamente y al final un poco siempre la última decisión la tengo yo, ¿no? Pero siempre pregunto, ¿no? Yo, ¿qué os ha parecido esta persona y tal? Y yo tengo un sexto sentido para oler a la gente que viene en modo búsqueda. Y un mastermind y un networking, que hablamos antes de esas dos grandes cosas, Sí. es justo al revés. Tú tienes que estar siempre en modo ¿qué voy a darte yo a ti? Cuando tú vas por la vida así, tu vida cambia, tu paradigma cambia, tus relaciones cambian, lo que obtienes de la vida y del universo cambia. Sí. Porque la mayoría de la gente, y hablo del 97, esta cifra es real, es el 97% de la población va en modo búsqueda. ¿Qué te voy a sacar? ¿Qué tienes tú para mí? Ese otro 3% de la población que vamos en yo estoy aquí para darte es lo que realmente hace la gran diferencia. Animo a todo el mundo a que empiece a pensar en su vida, ¿cómo puedo dar? ¿Cómo puedo dar? Porque cuando tú te encargas de dar, el universo, el karma, llámalo como quieras, Dios, cada uno tiene sus creencias, pero hay algo que se encarga de devolvértelo multiplicado por 100. Hay un libro, pero muy bueno, luego te lo saco, que esto yo aprendí sobre todo porque yo creo que hay muchos que vamos, como tú dices, a ver qué saco, a ver qué gano, ¿no? Y es un libro que a mí me cambió, se llama Dar para recibir. Y era como, claro, hay que cambiar como la marcha, ¿no? De dar en vez de... No es fácil, ¿eh? Sí. No es fácil, no, pero tiene que haber un punto en el que te des cuenta o que alguien te lo diga y que te diga, párate, reflexiona. Y luego un momento de reflexión individual cada vez que vas a hacer algo. Es algo que es como una neuroprogramación que te tienes que hacer tú mismo, de autoconciencia, de voy a hacer esto, espera, reflexiono, respiro, cuento hasta 10. O sea, tiene que ser cada uno un ejercicio personal. A mí me ayudó mucho la cuenta regresiva de 10, 9, 8. O sea, es como ese impulso lo paras y cada vez que eso lo paras cuentas hasta de 10 a 0 y a partir de ahí piensas, ok, iba a hacer esto, vale, lo hago, no lo hago, tal. O sea, matas un poco ese primer impulso que necesitamos, porque las personas somos seres impulsivos, ¿no? Necesitamos algo que nos ancle ese pensamiento, es decir, tenemos que pensar en, ¿esto es dar o recibir? Es algo que hay que tener presente. Yo animo a todo el mundo a hacer esta pequeña reflexión. Sí, qué interesante. Respecto al libro García, ahí tengo aquí una frase que dice, o sea, estaba como, no sé si está por delante, pero dice, sabemos lo que es estar solos con la incertidumbre de ni saber si estamos en lo correcto o no y ser autónomo o anónimo. Entonces aquí sobre todo está la parte de, sabemos lo que es estar solos, y esto te lo quiero preguntar porque relacionándolo con la Mastermind, tú el otro día me comentaste que tu mujer te había ayudado muchísimo en todo este camino. Y no sé si te importaría compartir con nosotros cómo ha sido eso. No sé si en algún momento tú te has sentido solo y ha estado tu mujer ahí para ayudarte, para apoyarte. ¿Cómo ha sido esa relación? Yo tengo una enorme suerte de compartir la vida con mi mujer. Son 21 años que llevamos ya juntos y yo no he tenido esa sensación de soledad. Sí hay veces que te sientes incomprendido. Ella no tiene el mismo carácter emprendedor que... Miento, ella no tenía, ¿ves? Dos que duermen en el colchón se hacen de la misma condición. Ella no era emprendedora. Sin embargo, con los años y viviendo con un emprendedor, pues te pueden pasar dos cosas: o que yo pierda el interés por emprender o que ella tenga interés por emprender. Al final lo ves, al final siempre es lo mismo. Pero sí es verdad que yo tengo una enorme suerte porque yo nunca me sentí incomprendido, no me sentí solo. Sí es verdad que muchas veces era como, bueno, Pedro, ya estás otra vez con tus cosas, ¿no? O vas a hacer esto y te daba ese azote de realidad desde el otro lado de la mesa, ¿no?
Pero la realidad del emprendimiento es que estamos solos porque es esto, tus padres quieren seguridad para ti, tus padres quieren que tú no tengas calamidades y entienden que un autónomo son calamidades, ¿ves esto? Sin embargo, hubieras nacido en otro país como Estados Unidos y tus padres estarían encantados, te hubieran fomentado que fueras emprendedor desde bien pequeñito. Yo pongo un ejemplo y esto es real. Mi hijo tuvo pues una etapa en la que quería comprar videojuegos de la PlayStation de manera compulsiva y un juego cuesta 60, 70 euros, ¿no? Cada uno. No es por el costo, pero es porque tiene que haber una filosofía del esfuerzo, de decir, oye, tengo un juego, lo paso, me paso las pantallas y cuando ya le haya pasado me voy a por otro. Esto de la inmediatez, lo digo, lo quiero, lo tengo y a por otro y cada día uno, eso no es bueno, no es sano, no fomenta el espíritu, ¿no? Y entonces hubo un momento determinado que él quería conseguir un juego y veníamos de haber comprado otro hacía 15 días. Entonces yo dije, lo que estás haciendo, Pedro, no va por buen camino. ¿Se llama Pedro también? Sí, él se llama Pedro, también soy súper original. Y no, yo hice esa reflexión también con su madre, ¿no? Yo creo que no vamos por buen camino, dándole, ¿no? Cada vez que abre la boca, ¿no? Entonces, pero claro, por otro lado, esto pasó, tenía 9 añitos y tiene 9 años. ¿Cómo puede Pedro conseguir dinero, ¿no? Para que él sepa ese esfuerzo de lo que conlleva ahorrar? Y con una paga, pues un niño de 9 años, pues 70 euros, pues puede ser 2 o 3 años hasta que pueda conseguirlo, ¿no? Y yo por otro lado tampoco quería que perdiera ese aliciente tal, ¿no? Entonces, yo estuve comiéndome la cabeza mucho. Y cuento esta anécdota porque, pues si le puede ayudar a alguien. Yo empecé a leer sobre psicología infantil y mucha gente decía que tú no puedes dar recompensas económicas a un niño por hacer las labores de la casa, ayudar a llevar los platos al fregadero y darle dinero, ni se te ocurra. O sea, todo el mundo habla de que hay que decirle gracias, está genial, darle un beso, lo que quieras, pero nunca dinero, porque es algo que forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Pero claro, por otro lado, ¿cómo incentivas el espíritu emprendedor en un niño de 9 años? Muy difícil, muy difícil. Bueno, pues él empezó a sentirse interesado por el mundo de YouTube también y empiezan a consumir muchas horas de YouTube viendo a otras personas jugar esos juegos y demás, ¿no? Y bueno, pues yo en un momento determinado le propuse que él aprendiera a generar contenido también en YouTube, ¿no? Fíjate, ¿y lo ha hecho? No solamente lo hizo, sino que yo la idea que tuve es, ok, pues yo te voy a grabar jugando a juegos, un poco lo que hacían sus ídolos, ¿no? de youtubers y demás, así empezó un poco la broma. Yo te grabo, hacemos un canal y por cada vídeo que subas, pues yo te voy a dar 5 euros, así, pues echas cuentas, pues son Pues 14 vídeos o los que sean, ¿no? Hasta conseguir el dinero que necesitaba, ¿no? Y tal fue el efecto que efectivamente consiguió juntar el dinero, compró el juego y ese juego lo tiene enmarcado en su habitación porque se le pasó entero. Quiero decir, conseguí un poco el efecto, pero ha tenido otro efecto de rebote también, y es que está desarrollando las habilidades para el mañana, ¿no? Claro, exacto. Él empezó a interesarse por, vale, yo ya sé ahora ponerme delante de una cámara, pero yo quiero hacer lo que hace papá de la edición de ese vídeo. Ya ves que es una bobada, era una edición súper básica, yo no soy editor ni muchísimo menos, pero oye, pues él se empezó a interesar, ¿no? Que si abríamos un programa, que si el Filmora, o que si el iMovie, o que si no sé qué. Y bueno, pues empezó el año pasado en un programa en una universidad hebrea de Nueva York a hacer un curso especializado de niños de entre 9 y 12 años para hacerles editores de YouTube, para que tengan su propio canal. Termina, le quedan 2 clases ya, está ahora haciendo el proyecto final de carrera. 11. Y con 11 años mi hijo te hace un vídeo, te lo monta, te lo edita, me siento súper orgulloso, se me cae la baba hablando de ello. Claro. Pero quiero decir que todo esto, ¿por qué? Todo esto, ¿por qué? No es que sea superdotado, es un niño normal y corriente. Sí. Sin embargo, su padre y su madre hemos tenido un poco la conciencia de vamos a hacer algo más, ¿no? No solamente consume contenido, sino ¿por qué no pasas un poquito de tiempo creándolo tú, ¿no? Y luego que sea algo que a él le apasione, ¿no? Y ahora empieza el de creación de apps para móviles, que también, para niños, o sea, es algo que dices, esto es algo que se aprendería ya casi como de mayor o como de tal, ¿no? Ajá. Bueno, pues son soft skills que tú vas a ir haciendo, aumentando, porque quieras que no, en la vida nos está preparando, nos está llevando a esto. Claro. Oye, pues que... Se me cae la baba hablando de qué alegría, no, qué alegría, ¿no? Y sobre todo
Que es increíble, ¿no? Tienes que estar muy orgulloso porque luego Sí. esto para un futuro le va a servir para absolutamente todo. De hablar en público, comunicación, cosas online, le va a servir para todo. Sí, ya te digo que tú te pones a hablar luego de cerrar un trato, un acuerdo, Sí, de sí, una sí. estrategia empresarial.